Shalom, Masechet Shabbat, la página Haf Amud Aleph. Empezamos en la página anterior donde empieza la Mishnah. La Mishnah va a hablar cuando una persona quiere dejar cosas cocinándose durante el Shabbat. ¿Cuánto tienen que ya estar cocinadas antes de Shabbat para que la persona tenga permitido dejarlas seguir cocinándose y no tengamos el temor que él venga a mover el fuego para que se cocine mejor? Dice la Mishnah, en tzolin basar batzal ubeitza, ela kedei sheitzolu mibod yom. Una persona que quiere poner a asar carne o cebolla o huevos, tienen que ya estar asados antes de Shabbat, y la Gemara va a decir cuánto tienen que estar exactamente, y entonces uno puede dejarlos en el horno antes de Shabbat. En notnin pat latanur im hashecha, velo jarera al gabei kechalim, ela kedei shikremu panea mibeod yom. Dice Tanna Kama que no se pone pan en el horno y tampoco jarera, es un pan pequeño, sobre carbones, solamente si ya karmu panea, que es decir, la parte externa ya está lista, ya se empezó a hornear. Y la Gemara va a decir qué es la parte externa exactamente. Y tiene que estar listo antes de que entre Shabbat, esa parte. Rabbi Eliezer Omer, kedei shikrom atachton shela. Rabbi Eliezer dice, no como Tanna Kama, sino la parte de abajo ya tiene que estar lista, ya tiene que likrom panea, que se empezó a hornear. Y la Gemara va a explicar cuál es exactamente la machloket entre ellos y cada uno, qué es lo que dice. Otra cosa dice la Mishnah, meshalshelin et pesach batanur im hashecha. Uno puede bajar el corbán de Pesach al horno cuando va a empezar Shabbat, que decir, aunque no se ha empezado a preparar del todo. Y la Gemara va a explicar que los que hacen el corbán Pesach son Bnei Habura, que decir, es un grupo de gente que se juntan juntos para hacer el corbán Pesach, y como son muchos, entonces cada uno le recuerda al otro que no venga a mover el fuego cuando ya empieza Shabbat. Por lo tanto, aunque no se empezó a preparar, se puede poner en el horno antesito de que entre Shabbat. Y otro dice la Mishnah, otra cosa, umahizin etaur bimdurat beit amoked. En la lishka de Beit Amoked, en el Beit Hamikdash, hacían allá una fogata para que los Kohanim que están descalzos en el Beit Hamikdash se puedan calentar. Y dice la Mishnah que es suficiente que el fuego solamente agarre la madera de la fogata, que agarre nomás la fogata, y con eso es suficiente, y eso se sigue encendiendo durante Shabbat, y con eso es suficiente. La Gemara va a decir que como los Kohanim son zrizim, se apuran a cumplir las mitzvot, no tenemos el temor que ellos vengan a hacer acciones para que la fogata se prenda mejor. Pero dice la Mishnah, ubagvulim, que es decir, todo lugar que es fuera del Beit HaMikdash, kedei shetejo zaur berubo. Si una persona quiere empezar una fogata el viernes, tiene que la fogata ya prenderse la mayoría de ella, para que uno tenga permitido dejarla desde el viernes y que se siga prendiendo durante Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, bepechamin kol sheu. Dice Rabbi Yehuda, si la fogata va a ser hecha de carbones, como ellos se prenden fácilmente, en ellos también fuera Beit HaMikdash. En el momento que se prenden un poquito, ya es suficiente para que sea permitido dejarlos que sigan prendiéndose y encendiéndose durante el Shabbat. Y ahora la Gemara va a explicar todas las cosas que dijimos en la Mishnah. Y pregunta la Gemara, vekama, lo que dijimos que hay que asar la carne y etcétera antes de Shabbat para que se pueda meter el horno antes de Shabbat. ¿Cuánto tiene que ya estar preparado para que se pueda dejar en el horno antes de Shabbat? Amar Rabbi Elazar, amar Rab, kedei sheitzolu mibeod yom kema'achal ben drosai. Dice la Gemara que tiene que estar preparado como la comida de Ben Drosai. Ben Drosai era un ladrón, y él, como estaba todo el tiempo escapándose y huyendo de personas, preparaba su comida lo mínimo para poder comerla. Dice Rashi que él la preparaba un tercio de lo que la gente por común prepara la comida. Según el Rambam, tiene que ser la mitad. Ben Drosai es la mitad de lo que la gente prepara por común. Y si la carne se asó, la cebolla y el huevo se asaron antes de Shabbat,
en esta medida de Ben Drosai, con eso es suficiente y no lo puede dejar en el horno y no tenemos el temor que la persona venga a mover el fuego porque igual la comida va a estar lista para la noche, entonces no tenemos ese temor. Itmarnamis, también en otro lugar vimos esta medida de Mahal Ben Drosai, que ya se cocinó como Ben Drosai preparaba su comida. Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yohan, Kol Sheu ke Mahal Ben Drosai, En bo Mishum Bishulei Nochrim. Sabemos que hay el concepto de Bishulei Nochrim, que es decir, algo que no se puede comer sin cocinarlo, y un no judío lo cocinó, es prohibido comerlo. Y dice la Gemara que si ya estaba cocinado como la comida de Ben Drosai, que Mahal Ben Drosai, y solo de ahí en adelante lo cocinó un nohri, en ese caso es permitido comerlo y no es considerado que el no judío lo cocinó, sino ya estaba cocinado de antes. Tania, Hanania Omer, Kol shuke Mahal Ben Drosai mutar le'ashoto al gabei kira ve'af al pi she'en gufa ve'ktuma. Viene y la Gemara trae una braita en la cual dice Hanania que no solamente con respecto al horno, sino también algo que una persona quiere cocinar con agua, que es decir, una cocina común y corriente, y una persona quiere ponerlo antes de Shabbat a cocinarse y que se termine cocinando durante Shabbat, dice Hanania, se puede poner sobre el fuego con la condición que ya está cocinado como la comida de Ben Drosai, que es decir, como vimos, un tercio o una mitad de lo común. Y con eso es suficiente. Ahora, no es obligatorio que también el Tana de la Mishnah nosotros acepte lo que dice Hanania. Porque en el caso de la Mishnah estamos hablando que lo están poniendo en el horno para asarse, que la comida se prepara mucho más rápido que cuando se cocina en líquidos. Por lo tanto, puede ser que hay mahloket entre Hanania y el Tana de la Mishnah. Y más adelante vamos a ver en la Gemara que hay una mahloket con respecto a eso. Cuando algo solamente se va a cocinar, ¿cuánto tiene que estar preparado antes de Shabbat para que se pueda dejar sobre el fuego durante Shabbat? Ahora, otra cosa que mencionamos en la braita que dijo Hanania es que afal pi she'en gufa uktuma. Quiere decir, vamos a ver más adelante en la Gemara Bezrat Hashem, que si una persona hizo ogrifa, quiere decir que él cogió toda la madera que estaba calentando el horno o el lugar donde ponen las ollas a cocinarse, o ktumasi, o que le echó arena encima de la madera o encima de los carbones encendidos, echó arena encima de ellos, en ese caso se permite poner una olla para cocinarse, aun si no está cocinada del todo, porque como él hizo una acción en el fuego que demuestra que él no va a seguir prendiéndolo, en ese caso no hay el temor que él venga durante el Shabbat a prenderlo, y entonces es el caso diferente. El caso de que Hanania dijo que tiene que estar preparado que Mahal Ben Drosai es en el caso que él no hizo ninguna acción en el fuego, y si hay el temor que él venga a prender más el fuego, y entonces es que tiene que estar cocinado, que Mahal Ben Drosai, y como mencionamos, vamos a ver que hay otras opiniones cuánto tiene que estar cocinado. Y sigue la Gemara, vimos en Notnin etapat Julei, cuánto tiene que empezarse a hornear el pan para que se pueda dejar en el horno antes de Shabbat. Y pregunta la Gemara, Ibaelau tachton ay ach de gabei tanur, o dilma tachton ay ach de gabei aur. La Gemara pregunta con respecto a la opinión de Rabbi Eliezer, que él dijo que la parte de abajo del pan tiene que ya empezarse a preparar, a estar lista antes de Shabbat. Y la Gemara pregunta, ¿qué es la parte de abajo? La parte que está pegada al mismo horno. Ellos pegaban la masa al horno y así se horneaba. O la parte de abajo se refiere a la parte que mira, que está enfrente de la fogata. Dice la Gemara, Tashma ben escucha una braita, Rabbi Eliezer Omer, la parte de abajo que se refiere a Rabbi Eliezer es la parte que está pegada al horno, y esa parte le toma más tiempo empezar a hornearse, a estar preparada. Entonces resulta que según Rabbi Eliezer es más estricto, que es decir, exige más para que uno pueda dejar el pan desde antes de Shabbat. Según Tanakama en la Mishnah, que dijo que kremu panea, después de la explicación de la Gemara, sabemos que panea es la parte externa que está enfrente del fuego y se prepara más rápido. Entonces, según Tanakama, menos exigen que esté listo antes de Shabbat.
Meshalshelin eta Pesach, que se puede bajar el Korban Pesach al horno antes de Shabbat, aunque no está preparado del todo. Y dice la Gemara, Maitame, ¿cuál es la razón? Mishum de Bnei Habura Zrizinen, porque los que preparan el Korban Pesach siempre es un grupo y ellos se apuran a no cometer pecados. Halav Achilo, pero si no es un Korban Pesach y no estamos hablando de un Bnei Habura, un grupo de personas, entonces sería prohibido poner el Korban Pesach o una carne parecida en el horno si no está preparado. Y pregunta la Gemara, Ve'amar, dijimos en las páginas anteriores, Gadia, quiere decir un cabrito, que es lo mismo que se usa para Korban Pesach, Ben Sharik, Ben Lo Sharik, Shapir Dami. Dijimos que si está el horno cerrado, aunque no lo sellaron con tit en él, de todos modos, con lo suficiente que el horno está cerrado y se puede poner la carne del cabrito a asarse en el horno desde antes de Shabbat, aunque no se alcanza a preparar, a cocinar, a asarse antes de Shabbat, porque como dijimos, antes vimos que si uno abre la puerta, el viento le hace daño a la carne, por lo tanto no tenemos el temor que él venga a lachtot, porque Jalim a mover y incendiar más el fuego. Entonces vemos que carne de cabrito se puede poner en el horno, aun si no estamos hablando de un Korban Pesach que en él hay Bnei Habura. Dice la Gemara, Atam mintach, aja lo mintach. Dice la Gemara, hasta ahora en la Gemara lo que hablamos de la carne del cabrito es cuando está partida en pedazos. En ese caso el viento le hace mucho daño, pero el Korban Pesach se hace entero, se pone el fuego entero. En ese caso el viento no le hace casi daño. Por lo tanto, si hay el temor que la persona venga a abrir el horno y mover el fuego, y solamente si es Bnei Habura, que es el Korban Pesach, entonces es que se permite. Y con respecto a la fogata, pasa la Gemara, Uma achizin eta ur vechulei. Vimos que una fogata en Lishkat Beit HaMoked se puede prender desde antes de Shabbat, aun si solamente empieza a agarrar el fuego, la madera de la fogata, y con eso es suficiente. Y pregunta alguna, Minani Mile, ¿dónde aprendemos? Aprendemos que eso es permitido. Amaravuna, que lo aprendemos de un pasuk. Lo tevaru esh bechol moshvoteichem. Es decir, no prendan fuego en Shabbat en todo lugar donde ustedes viven. Bechol moshvoteichem y atamavir, aval atamavir bimdurat beit hamoked. Y de aquí aprendemos donde las personas viven, donde Am Yisrael vive, es prohibido prender fuego en Shabbat. Pero en la lishka de Beit HaMoked, en el Beit HaMikdash, sí se puede prender fuego durante el Shabbat. Por eso permitieron prender la fogata aún solamente un poquito antes de Shabbat. Matkif la Rav Chizda hace una pregunta, y aji afilu be Shabbat nami. Dice Rav Chizda, si se aprende del pasuk, entonces también en el Shabbat mismo se puede prender la fogata. ¿Y por qué la Mishnah dice que solo se puede empezar de antes de Shabbat? El amar Rav Chizda, kra ki ata lemishre everim upderim udeata vekoanim zrizinen. Dice Rav Chizda, no. El pasuk lo que viene a enseñar es que partes del korban que se ponen en el fuego del Mizbeach se pueden poner durante Shabbat. Y eso es lo que se refirió el pasuk, que se puede hacer fuego durante Shabbat, que no se puede hacer fuera del Beit HaMikdash. Pero la razón de la fogata que se puede hacer antes de Shabbat, aunque solo empezó el fuego a agarrarla, es porque los Kohanim son zrizin, quiere decir ellos se apuran a saber bien las halajot y cuidarlas, y no tenemos el temor que ellos vengan a encender más la fogata durante Shabbat. Y seguimos con la Mishnah, Ubagvulin kedei shetehoz julei. Vimos en la Mishnah que si no es en el Beit HaMikdash, entonces tiene que agarrar el fuego en la mayoría de la fogata, de la madera de la fogata, para que se pueda hacer desde el viernes y dejar prendido durante el Shabbat. Y pregunta la Gemara, Mai Ruban, ¿cuál es la mayoría de la fogata? Amar Rav, Rov kol echad veechad. Dice Rav que cada palo y palo, cada madera y madera, tiene que el fuego agarrar la mayoría de él, y solo entonces es que se puede dejarlo prendido desde antes de Shabbat. Shmuel amar kedei shelo yamru ave etzim venaniach tachtein. Shmuel dice que si las personas, el fuego agarró la madera de tal forma que ya por lo común las personas no dicen traigan otros palos pequeños para ayudar a la fogata a prenderse, con eso ya es suficiente
Como por lo común, en ese caso, la fogata se prende por sí misma y por lo común la gente no le ayuda a prenderse más trayendo otros pedazos de madera pequeños. Entonces, en ese caso es suficiente para que no tengamos el temor que la persona venga a encenderlo más en Shabbat. Mientras que Rav dice que tiene que agarrar la mayoría de la madera y es más estricto en eso que Shmuel. Dice la Gemara, Tani Rav Hia le siue le Shmuel. Rav Hia trae una braita que ayuda a la opinión de Shmuel. Kedei shete'e shal'evet ola me'elea, velo shete'e shal'evet ola al yedei davar acher. Dice la braita que cuando una persona va a prender un fuego, tiene que prenderlo de tal forma que el fuego se siga incendiándose por sí mismo. Y eso es como la opinión que vimos de Shmuel. Ahora, en Rashi hay dos explicaciones a qué se refiere la braita. Hay quien dice que se refiere a una fogata cualquiera, y entonces es exactamente lo que dijo Shmuel. Y hay quien dice que está hablando de la menorá en el Beit HaMikdash, y cuando se prende la mecha, la ptilá, hay que prenderla de tal forma que ella siga prendiéndose por sí misma. De todos modos, es como la opinión de Shmuel, por lo tanto, le da un apoyo que él tiene razón en lo que él explica la Mishnah. Sigue la Gemara y pregunta, Etz Yehidi, una persona que va a prender un palo, una madera única, un tronco, y eso mismo va a ser lo único que va a prenderse, no toda una fogata. ¿Cuánto tiene que prenderse ese palo para que se pueda hacer desde antes de Shabbat? Rav Amar Rov Ovio, ve Amrela Berov Eikefo. Hay quien dice que Rav dijo que la mayoría del palo, el grueso de él, la mayoría del ya tiene que estar prendido. Y hay quien dice que él dijo que tiene que ser Rov Eikefo, que es decir, que sus alrededores, la mayoría de sus alrededores ya se prendan. Amar Rav Pope, Ilkach Bainan Rov Ovio, Ubainan Rov Eikefo. Dice Rav Pope, como fue dicho en nombre de Rav, dos formas diferentes, tenemos que exigimos las dos cosas que se cumplan para que la persona lo pueda prender desde antes de Shabbat y dejarlo prendiéndose durante Shabbat. También la mayoría del grueso de él y también la mayoría de los alrededores del palo tienen que ya prenderse, y entonces es que se puede dejar prendiéndose durante Shabbat. Dice la Gemara que Tanai, si es la mayoría del grueso o alrededores, es como vimos una machloket entre los Tanaim. Rabbi Hia Amar Kedei Shishachet Aetz Mimelechet Auman. Rabbi Hia dijo que tiene que prenderse de tal forma que también si uno lo apaga, ya el humán, el que quiere trabajar, el carpintero que quiere trabajar con la madera, ya no puede usarlo para nada. Y entonces eso se refiere a la mayoría del grueso del palo. Rabbi Yehuda ben Beteira Omer Kedei Shete'echoz Ha'esh Mishnei Tzedadin. Mientras que la otra opinión en la braita es que el fuego agarre la madera de sus dos lados, quiere decir la mayoría de sus alrededores. Y sigue la braita y dice, Ve'afal pishen re'aya la davar zecher la davar, aunque no tenemos una prueba a la opinión de Rabbi ben Beteira que tiene que ser de sus dos lados, hay algo que lo menciona en el pasuk que está escrito, Et shnei ktsotav achla ha'esh, los dos lados de él ya empezó a quemar el fuego, y eso nos recuerda los dos lados que dijo Rabbi ben Beteira, Vetojo nihar aitzlach le melachá, y el pasuk sigue diciendo, y entonces dentro de él ya está demasiado seco y no se puede hacer ninguna labor con él, y eso menciona la opinión de Rabbi Yehuda ben Beteira, que dijo que tiene que agarrar el fuego de los dos lados, quiere decir la mayoría de los alrededores del palo, y entonces es que se puede dejar de antes de Shabbat. Y sigue la Gemara y trae un pasuk que está escrito Ve'ach lefanav mevaret. El aj estaba encendido enfrente de él, y pregunta la Gemara, Mai aj, ¿qué quiere decir aj? Y contesta la Gemara, Magav ajvena. Aj quiere decir ajvena, que es el árbol de Arabá, el sauce. Eso es lo que estaba prendido ahí en el pasuk. Ushmuel amar etzim shenidleku be'ajvena. Mientras que Shmuel explica que se refiere a árboles que se prendieron uno del otro, es decir, una fogata, que los árboles uno prende al otro. Cuenta la Gemara, había una persona que está diciendo, ¿quién quiere comprar ajvena? Ishtekach arveta. Encontraron que lo que él estaba vendiendo son árboles de agavá, arveta, de sauce, y entonces vemos ajvena se refiere
también a árboles de la explicación de la palabra Ahvena es árboles de Arava. Sigue la Gemara Rav Una, Kanim en tzrichim rov. Agadan tzrichim rov. Viene Rav Una y dice, si una persona quiere hacer una fogata antes de Shabbat de cañas, entonces no necesita, como dijimos antes, una fogata de madera, no necesita que el fuego agarre la mayoría de las cañas, sino un poquito que agarra, con eso es suficiente y eso se sigue prendiendo por sí mismo y no tenemos el temor que la persona del Shabbat enciende más. Pero eso es si están separados uno del otro, no están agarrados juntos. Agadan tzrichin rov, si los juntó, los amarró juntos a todas las cañas, entonces sí vuelve a ser como una fogata común y corriente o un palo único que el fuego tiene que agarrar la mayoría de él, porque cuando están amarrados juntos, el fuego no entra entre ellos. Por lo tanto, necesitamos que agarre el fuego antes de Shabbat la mayoría de ese grupo de cañas. Gar'inin, lo mismo si hace con una fogata con pepas. En tzrichin rov, no tienen que agarrar el fuego la mayoría de ellos. Netanan bejotalot tzrichin rov. Pero si los puso en una canasta hecha de hojas de palmas, eso es jotalot. En ese caso, como están juntas las pepas y el fuego no entra entre ellas, entonces sí tiene que el fuego agarrar la mayoría de ellos. Pregunta la Gemara, Matkif la Rav Chizda aderabe ipcha mistabra. Dice Rav Chizda que al revés, la opinión, la svara tiene que ser exactamente al revés. Kanim mevadran, agadan lo mevadran, gar'inin mevadran, netanan bejotalot lo mevadran. Dice Rav Chizda, si las cañas no están amarradas, entonces cada una se separa y se va a otro lugar y no se prenden. Entonces en ese caso necesita que la mayoría de ellos ya estén prendidas. Mientras que si los amarró juntos, que no se separan uno del otro, en ese caso es suficiente que se prenda solo un poquito. Y lo mismo con las pepas. Itmagnami, y hay una opinión tercera. Amar Rav Kahana. Kanim she'agadan tzrichin rov, lo agadan tzrichin rov. Con respecto a cañas, dice Rav Kahana, si los amarró es que se necesita que la mayoría ya esté prendido antes de Shabbat, como la opinión de Rav Una. Gar'inin tzrichin rov, netanan bejotlot en tzrichin rov. Mientras que las pepas al revés, si no las puso en una canasta juntas, entonces necesitan la mayoría. Y si sí las puso en una canasta juntas, no necesita que la mayoría del fuego lo empiece a incendiarlos. Y eso es como la opinión de Rav Chizda. Cuenta la Gemara, Tani Rav Yosef, una braita que trajo Rav Yosef, Arba medurot en tzrichin rov. Hay 4 fogatas que no necesitan que el fuego agarre la mayoría de ellas. Shel zefet de alquitrán, veshel gofrit de azufre, veshel gvina de queso, veshel revav. Revav dice Rashi, cada cosa que se puede derritir, como por ejemplo cera. Si uno hace una fogata de eso, no necesitas que el fuego agarre la mayoría de ella. Bematnita tana, también en la braita hay otra braita que dice, af shel kash veshel gvava, la paja que es coleccionada, recogida del campo, también si se hace una fogata de ella, tampoco se necesita que el fuego agarre la mayoría de ella. Amar Rabbi Yohanan, etzim shel Bavel en tzrichin rov. Dice Rabbi Yohanan que también la madera de Babel no necesita que el fuego agarre la mayoría de ella. Mat kifla Rabbi Yosef, pregunta Rabbi Yosef, Mahi, ¿a qué se refiere Rabbi Yohanan? Ileima siltei, si se refiere a pedazos pequeños de madera, que en ese caso no necesitamos que se prenda la mayoría de ellos. Ashta ptila amar ula amadlik tzarich sheadlik berov ayotze silte mibai. Dice Rabbi Yosef, con respecto a una mecha, Ula dijo que una persona que prende una mecha antes de Shabbat tiene que prender la mayoría de ella. La mayoría de la parte que sale encima del aceite tiene que prenderle a una persona antes de Shabbat. Entonces, con más razón que pedazos de madera, aun si son pequeños, hay que prender la mayoría de ellos antes de Shabbat. Entonces, no puede ser que eso se refirió a Rabbi Yohanan. Ela amar Rabbi Yosef shucha
de arza. Dice Rabbi Yosef que se refiere a árboles de agazim, de cedro, que en ellos, entre la cáscara y el tronco, hay como una lana que ayuda a que se prendan fácilmente, y también son muy secos. Por lo tanto, en ese caso, en esa madera, no se necesita que prender la mayoría de ellos, y esa especie de árboles eran muy matsui, había muchos de ellos en Babel, por ahí a eso se refirió Rabbi Yohanan. Rami bar Abba amar zaza, mientras que Rami bar Abba dice que Rabbi Yohanan se refirió a zaza, que es el musgo que crece sobre el árbol por la humedad, y a eso fue que se refirió Rabbi Yohanan. Y con eso terminamos Chaf Amud Aleph y terminamos el primer capítulo de Masejet Shabbat. Adran Allah Yitziot Shabbat. Muchas gracias. Be'atzlacha.